Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Estamos en este momento ya listos para presentar el consejo de la palabra de Dios. Voy a invitarles, conforme sea posible, vamos a orar para pedir la presencia de Dios. Señor y Padre celestial, te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias. Y en este momento, Padre, invoco tu presencia, invoco la presencia de tu Espíritu Santo, para que el mensaje de esta tarde, Señor, logre un cometido en aquellos que pusiste el querer como el hacer, buena voluntad. Permite, oh Dios, que el mensaje sea expuesto conforme tu propósito. Y oh Dios, te doy gracias. Gracias por los que escogiste para que esta tarde se conecten o estén conectados, oh Dios, para recibir el consejo tuyo. Padre, úsame como un instrumento, como un portavoz. Bendice, Señor, cada uno de nuestros hermanos. Bendice la vida de cada uno de ellos y ayúdanos a que el mensaje de este día pueda hacernos recapacitar en lo que necesitamos hacer. Padre, te doy gracias. Gracias por la oportunidad, por el privilegio de permitirme, Señor, predicar tu palabra. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta tarde vamos a estar leyendo en el libro de Josué, en el capítulo 6. Josué capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Ahora, Jericó estaba cerrado, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. Leímos de que en el versículo 1, el capítulo 6, versículo 1, dice que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, de tal manera que nadie podía salir y nadie podía entrar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estaba cerrada la ciudad de Jericó? Una de las cosas, amados hermanos, es porque tenían miedo que Dios estaba moviéndose, estaba haciendo estragos en las ciudades adyacentes. Por eso tenían miedo. Habían ciudades más pequeñas y preguntaban: si esto lo hace con Jericó, ¿qué no va a hacer con nosotros? Pero hubo mayor temor. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jericó era una ciudad amurallada. Los muros que rodeaban la ciudad tenían 5 metros de altura y 3 metros de espesor, o sea, 3 metros de ancho. 3 metros de ancho. Entonces, amados hermanos, démonos cuenta de que había temor, pero había una gran presión en la gente. Dice la historia de que sobre esas murallas caminaban carruajes de guerra. Fíjese. Pero la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Ahora, una de las cosas, amados hermanos, ¿por qué vamos a hablar de un tema
tal vez un poco incomprensivo, ¿verdad? Porque todos, o la mayoría, somos cristianos. ¿Por qué vamos a hablar de esto en esta tarde? Por una sencilla razón. De que Dios, en el capítulo 1 de Josué, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, cruza, porque la tierra yo la he entregado como se lo dije a mi siervo Moisés. Estaba la promesa. La promesa fue dada. Era de ellos. Y de acuerdo al versículo 3 y versículo 5, nos damos cuenta de que Dios le dio instrucciones, estrategias de combate, como los hace con nosotros, amados hermanos. El Dios que nosotros profesamos conocer, ese Dios, antes de ponernos una tarea o antes de enviarnos a combate espiritual, Dios nos dice qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer las cosas, o de qué manera debemos de hacerlas, como también nos muestra y nos deja ver en la Biblia aquello que no debemos de hacer. Entonces Dios le da estrategias de combate a Josué y los muros cayeron. Pero note esto: tomar la ciudad de Jericó era más que todo algo estratégico, porque eran unos enemigos atroces que el pueblo de Israel tenía. Jericó, que estaba dentro de la tierra prometida. Dios había prometido, sí, pero ellos no solamente iban a encontrar las puertas de la ciudad o de la tierra prometida abiertas e iban a entrar como Pedro por su casa. No, ellos tenían que pelear para conquistar la tierra. Entonces, muchas veces es algo de que no se puede entender. ¿Por qué algunos ministros, por qué algunos predicadores predican y enseñan de que todo está hecho, que no necesitamos nada más que creer en Jesucristo? No debemos de preocuparnos porque todo está consumado. Cuando Jesús dijo, consumado es, la obra de Él, la obra de Jesús estaba terminada. Ahora venía la nuestra. El pueblo de Israel tuvo que pelear para conquistar la tierra. No fue algo sistemático, no fue algo de que ya entró el pueblo de Israel y todo fue maravilla, tomaron la tierra. No. Dentro del contexto bíblico nosotros nos damos cuenta de que no. Entonces, ¿por qué hay quienes predican, ya Cristo murió por nosotros, no tenemos de qué preocuparnos? Todo fue cumplido con Jesús. Sí, pero ahora nos toca a nosotros, amados hermanos, preocuparnos por cuidar nuestra vida. Porque el apóstol Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12b, dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa pelear? Entrar en combate, luchar. Y dice, echa mano de la vida eterna. El apóstol Pablo no estaba equivocado. Equivocados son aquellos que están predicando de que usted recibe a Cristo y se sienta y que ya no tiene nada que hacer. Sí, amados hermanos, tenemos mucho que hacer. Tenemos que batallar para poder combatir y para poder conquistar. Porque Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cuando una persona se está ahogando en el mar. La angustia, la agonía de aquella persona.
Que cuando llegue el salvavidas, viví la experiencia, o sea, tuve la experiencia de ver la reacción de la gente que se está ahogando. En cierta ocasión fuimos con mis tías y mi abuela a una playa, allí en El Salvador. Ella se estaba ahogando en la playa de San Marcelino. Era una playa peligrosa en ese entonces, porque de repente se hacían unos hoyos y la gente se hundía y no tocaba fondo. Entonces ella, angustiada, trataba la manera de pedir auxilio. Cuando llega el salvavidas llega de frente. Cuando ella se le agarra, obviamente parece que el salvavidas era un poquito inexperto. Porque cuando una persona se está ahogando, lo menos que el salvavidas debe de hacer es confrontar a la persona, agarrarla para salvarla de frente. Tienen que rodear y agarrarla por detrás, porque en la agonía la gente se aferra. Y Pablo decía que debemos de echar mano de la vida eterna, aferrarnos a la vida eterna. Entonces implica que debemos de pelear para poder conquistar, amados hermanos, a lo cual fuiste llamados. Entonces hay que pelear. Tenemos que pelear. Ahora, la conquista de Canaán no fue un regalo. Fue una promesa, pero no fue un regalo. Como tampoco lo es para nosotros los cristianos que queremos o que anhelamos conquistar el vivir una vida de victoria espiritual. Para vivir una vida de victoria espiritual necesitamos pelear. Necesitamos, amados hermanos, luchar día tras día. No es de que por arte las cosas se van a dar. No, tenemos nosotros que hacer algo. Porque muchas veces el cristiano se confunde porque quiere, se confunde porque no medita en la palabra. Pero muchas veces nosotros creemos de que Dios tiene la obligación, que porque nos ha prometido la salvación, tiene la obligación y la responsabilidad de hacer todo por nosotros. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando mencionaba cuando Dios exhortó, reprendió a Moisés? Porque Moisés, en su debilidad de ver la angustia del pueblo y que todos estaban en contra de él, en ese momentito él le dijo: cálmense, que Dios va a pelear por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y Dios le dice lo contrario. Dios le dice: oye, diles que arranquen, que marchen. Porque estamos acostumbrados. La ideología nuestra es de que ya estamos en Cristo y que Cristo va a hacer todo por nosotros y nosotros no vamos a hacer nada. Estamos equivocados, amados hermanos. El que piensa así está equivocado. Porque desde el inicio de la promesa de nuestra salvación, nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Por eso hoy vine a decirles que así como el pueblo de Dios, así como el pueblo de Israel conquistó la ciudad de Jericó, nosotros también debemos de conquistar el vivir en una vida en espíritu, una vida de obediencia, una vida espiritual, no carnal. Porque debemos de hacerlo. El conquistar, amados hermanos, la vida de santidad que nosotros necesitamos llevar, va a costar. Va a costar. No va a ser gratis. Así como Jericó fue vencida por los israelitas, así las acechanzas del diablo van a ser obstruidas y vencidas por usted, que está lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Porque esto iban a entrar, pero no era de que ya entraron y ya
cada uno iba a recoger su parcela. No. Sucedió algo. En el capítulo 5, en el versículo 2, dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. En otra versión dice: cuchillos de pedernal, porque recordemos que iban en el desierto. La materia prima eran piedras. Entonces, y eran más higiénicos los cuchillos de pedernal que los cuchillos de metal, puesto que tampoco no tenían suficiente metal para hacer demasiados cuchillos. ¿Por qué razón tenía que circuncidar nuevamente al pueblo? Porque recordemos que las primeras generaciones, los que salieron de Egipto, eran hombres circuncidados, pero que Dios no permitió que entraran a la tierra prometida. Entonces, los que nacieron en el camino, en el desierto, estos no estaban circuncidados. Y para entrar a conquistar la tierra prometida, ellos tenían que circuncidarse. Por eso a Josué, Dios le dice a Josué: hazte cuchillos bien afilados y circuncídalos. ¿Qué significa la circuncisión, amados hermanos? ¿Qué es para usted la circuncisión? Recordemos que la circuncisión en sí es cortar la membrana del prepucio del niño, o sea, del varón. Por dos razones. La primera, porque cuando le corta la membrana, todo su órgano se descubre, se mantiene seco, se mantiene higiénico. Pero más que todo, representaba el pacto de Dios, que todo el que era circuncidado era parte de ese pacto. Allá en los Estados Unidos se da de que cuando ya hoy los niños, cuando van a nacer, los circuncidan por higiene. Otros porque cuando a la mamá le recetan demasiado hierro, entonces cuando el niño nace no puede orinar, porque todo el orín se le acumula y la puntita de su pene no se puede descubrir y le duele y lloran. Entonces la única manera de que el orín pueda salir libremente es cortándole la membrana. Por eso es lo que practican ahora en Estados Unidos. Muchos años antes no, y sí lo practicaban, pero tenían que pedir el consentimiento de los padres. Pero ahora, por razones de higiene. Ahora, en el caso de Israel, era por dos razones. Lo primero que les dije era por el pacto al cual ellos pertenecían. ¿Usted se acuerda la película de los 10 mandamientos? Que está un poquito lejos de ser la realidad, pero todos eran circuncidados, ¿verdad? Todos eran circuncidados. Ahora les voy a dar el tema del mensaje. Después de esto, les voy a dar el tema. Esta tarde quiero decirles que antes de la conquista viene la circuncisión. Antes de conquistar, se tiene que circuncidar. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, si usted quiere tener una vida de victoria, usted quiere tener una vida espiritual como creyente, tiene que saber que la victoria no llegará únicamente por arte de magia. No va a descender como descendió el maná en el desierto. No. Tenemos que circuncidarnos. O si usted quiere conquistar
el tener una vida espiritual bendecida, una vida de victoria, una vida de obediencia, una vida llena del Espíritu Santo. No será fácil, porque usted tiene que hacer algo. No se lo van a servir en bandeja. Si algunos le han dicho de que sí, siéntese porque se va a cansar. Pero no, usted tiene que hacer algo, usted tiene que hacer su parte. Dios hizo una parte. En Cristo Dios nos redimió, pero usted y yo tenemos que hacer una parte. Tenemos que pelear con nosotros mismos para poder mantenernos en una vida de santificación como Dios quiere. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Antes de la conquista viene la circuncisión. Parece que se le pelaron las canicas, pastor. ¿Cómo me voy a circuncidar si no soy judío? Cuando estoy hablando de circuncidarse, estoy hablando de que hay áreas en su vida las que tiene que cauterizar, que tiene que cortar. A eso me estoy refiriendo. Y la primera cosa que nosotros debemos de circuncidarnos o cortar o cauterizar, como usted le sea mejor, es el corazón. La Biblia dice en Jeremías capítulo 4 versículo 4: circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. Ya no está hablando del órgano viril, sino que está hablando del corazón. Jeremías estaba hablando en un sentido metafórico cuando dice: ya no se circunciden el miembro viril, sino el prepucio de su corazón. En la antigüedad, amados hermanos, representaba la circuncisión estar dentro del pueblo de Dios. Pero como dije un momento atrás, también representa la higiene. Dios quería que se mantuvieran aseados del prepucio. ¿Por qué? Porque contaminaba. Vea, qué delicado es Dios. Dios es delicado, hermano. Contaminaba. Por eso ellos tenían que circuncidarse y mantenerse aseados. Si quiere tener victoria, limpie su corazón. En otras palabras, si queremos tener victoria sobre la carne, el mundo y Satanás, que son los tres enemigos del cristiano, nosotros debemos de circuncidar nuestro corazón. ¿De qué? ¿De qué, pastor? ¿De qué vamos a circuncidarnos? De la envidia, de los malos pensamientos, del orgullo, de la arrogancia, de la malicia pecaminosa, de la altivez, de la falta de amor. Son cosas que están en nuestro corazón. Hubieron unos de que criticaron a Jesús y le dijeron: oye, ven acá, ¿y por qué tus discípulos no se lavan con jabón las manos por 20 segundos antes de comer? Y Jesús les dijo: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Pero el versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, si nosotros, amados hermanos, queremos tener victoria sobre el pecado, debemos de circuncidar nuestro corazón primeramente. Porque muchos cristianos traemos raíces de amarguras. Muchos cristianos traemos
la negatividad en nuestro corazón. Hay cristianos, amados hermanos, de que son amargados. No les duelen ni las azucenas. Están en Cristo. Van a la iglesia. Profesan ser cristianos. Pero con un aspecto de dolor, de amargura, de resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque son los que traen esas cargas dentro de sí. Y otros las traen, pero aparentan disimular ante los hermanos. Por eso Jeremías dice que debemos de circuncidar el prepucio de nuestro corazón, porque el corazón es la fuente de donde emanan todas las atrocidades que hay en nuestra vida. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, dichosos, felices los que tienen un corazón limpio. ¿Cómo está su corazón, bendito? ¿Cómo está su corazón? Tenemos, amados hermanos, que sacar todas las acechanzas que hay dentro de nuestro corazón. Porque es como un vaso de cristal o de vidrio, como sea. Está lleno, está a la mitad de agua, simbolizando la presencia del Espíritu Santo. Y conforme le vamos echando basura, la basura se va extendiendo. Pero conforme nos llenamos de la presencia del Espíritu de Dios, la basura va para arriba, va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, hasta que sale. No sé si me trata de comprender lo que le acabo de explicar. Que mientras nosotros no llenemos nuestro corazón con la presencia del Espíritu de Dios, nuestro corazón va a estar dispuesto a todas las cosas que el diablo pone en nosotros. El menosprecio hacia los demás. La segunda cosa que debemos de circuncidar: nuestros oídos. Jeremías dijo en el capítulo 6, versículo 10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí tienen oídos tapados por la suciedad del pecado. No entienden, no comprenden, no aman la palabra. Amados, si nosotros tenemos un oído carnal, no espiritual, jamás vamos a poder ser sensibles cuando el Espíritu de Dios está tratando de administrarnos. Jamás. El Espíritu muchas veces nos quiere dar instrucciones, así como Dios le dio instrucciones a Josué. Las estrategias que él tenía que hacer. Así el Espíritu de Dios quiere darnos instrucciones a nosotros de cómo hacer las cosas, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Pero como no tenemos un oído afinado a lo espiritual, no podemos percibir la voz del Espíritu. Y las cosas nos salen mal, porque nuestro oído únicamente está dispuesto a oír todo aquello, lo que escuchamos en la radio, lo que mira en la televisión y está escuchando en la televisión. A eso sí está afinado nuestro oído. No podremos vencer, amados hermanos, los tres enemigos del cristiano si no tenemos la sensibilidad espiritual para recibir el consejo del Espíritu de Dios. No podremos.
Y recordemos de que tenemos que conquistar, porque la tierra prometida viene a simbolizar la vida espiritual, la vida santa que usted y yo debemos y necesitamos llevar aquí en la tierra. Pero no podremos conquistar esa vida espiritual si no tenemos unos oídos espirituales. Nos estamos acostumbrando a escuchar únicamente lo que no edifica, los chismes de vieja de lavandería. Nos encanta. Y hay un dicho que dice, es que el chisme no mantiene, pero entretiene, ¿verdad? Pero a eso hemos llegado muchos cristianos. Amados hermanos, necesitamos circuncidarnos, necesitamos quitar todas esas cosas que no son de agrado para Dios. ¿Sabe lo que su hijo escucha en el celular? ¿O usted? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué es lo que se escucha? En muchas congregaciones, no en todas, en muchas. Donde el líder solo pasa durmiendo, donde no le importa la vida espiritual de las ovejas. ¿Saben qué es lo que se escucha? Chismes. Y se fijó, hermana, con qué vestido. ¡Ah! Mire, ya algunas hasta dicen, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¡Ah! Mire, y se fijó cómo camina. ¡Ah! Ve, y se fijó cómo está allá arriba. ¡Ah! Eso se escucha en las congregaciones donde el líder es más dormilón, que no le importa la vida espiritual. Se escucha solamente chismes, críticas, reproches. Nos volvemos separatistas por el chisme, porque con unos convivimos mejor para chismear del otro. Necesitamos, amados hermanos, oídos espirituales para que haya sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo y dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios. Lucas capítulo 11 versículo 28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero no está hablando de la Biblia, de que usted va después del culto y que la pone debajo de la cama o debajo de una mesa de noche. No está hablando de eso. Está hablando, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan aquí en su corazón. Dichosos. Vea, qué hermoso, ¿verdad? Amados hermanos, debemos de ser honestos con nosotros mismos. La vida de muchos cristianos está lejos de ser, porque no estamos haciendo ni obedeciendo lo que Dios quiere, el propósito de Dios para nosotros. La tercera cosa que necesitamos darnos cuenta, circuncidar la boca. La boca es necesario circuncidarla. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. La boca, amados hermanos, es algo que sabemos usar para todo, menos para glorificar a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, debemos de deshacernos de palabras negativas, engañosas, corrompidas. Porque la Biblia dice en Primera de Pedro, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios
no hablen engaño. Ay, hermano. Ay, Flor, perdón si te machuqué. Necesitamos darnos cuenta de eso. Que cuando Pedro está hablando acerca de lo que nosotros debemos de percibir, va en contra de nosotros muchas veces. Por eso decía, la vida de santidad o la vida espiritual que Dios demanda de nosotros no puede ser posible que la obtengamos si no conquistamos. Y para conquistar hay que pelear en contra, primeramente, de nuestro yo. Porque nuestro ego no nos permite muchas veces aceptar las condiciones en las que estamos. Debemos de circuncidar la boca. Y usted dirá, ¿habrán cristianos que eran así? Sí, hermanos. Si los hombres y mujeres en el tiempo de Pedro, de Lucas o de Santiago son los mismos que hay hoy, y con un poquito más de temor aquellos, porque estaba reciente. Ya hoy en día poco temor ha quedado de muchos cristianos para con Dios. Poco temor hay en los creyentes para con Dios. Recitamos el versículo, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y seguimos ignorando. ¿Qué temor? ¿Con qué temor estamos sirviendo a Dios? ¿Con qué temor estamos buscando la presencia de Dios? ¿Con qué temor estamos nosotros dedicando el tiempo para conquistar nuestro yo, para que deje de hacer lo que no agrada a Dios? En Santiago, déjenme leerles un poquito aquí en Santiago. Santiago capítulo 3. Por eso decía, debemos de cauterizar, debemos de circuncidar nuestra boca. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz de refrenar sus ojos, capaz de refrenar su oído, capaz de refrenar su corazón, capaz de refrenar su boca. Pero dice el apóstol, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Todos. Aquellos allá y hoy acá, con mayor razón. Aquí dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, pero ahora sería el pan diario para muchos cristianos. Y déjeme decirle, amado hermano, el circuncidar el corazón, el circuncidar la boca y los oídos, no es únicamente de los que escuchan, es también de los cuidanderos, es también de los líderes. Porque hay líderes alcahueteados que se les ha permitido que todo lo que hacen está bien, todo y cuando no salga a la luz, todo y cuando se quede debajo del tapete. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, encuentra de que nosotros debemos de comenzar una vida de santificación.
porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando Santiago escribió, ¿se acuerdan cuando les hablé acerca de Marcos? Pues Marcos, el que doblaba sus rodillas y tenía los callos como camellos, por abrir los hoyos en las piedras donde dormía y donde se arrodillaba, ese Marcos es el que escribió el libro de Santiago. Y cuando Marcos habla así, cuando Santiago hablaba así, era como Pablo y Santiago coincidían en la escritura, en el carácter, porque eran exigentes. Pero nosotros necesitamos, amados hermanos, cuidar nuestra lengua. Porque muchas veces la lengua la ocupamos solamente para criticar al que está predicando, para verle los defectos al que está predicando. Especialmente cuando el mensaje corroe nuestra vida. Entonces nosotros criticamos. Pero les he enseñado de que muchas veces cuando nosotros ponemos la mirada en los demás, nos estamos olvidando de corregir nuestros propios errores. Debemos de circuncidar nuestra boca, dejar el chismerío de viejas. Debemos de acostumbrarnos a buscar palabras de glorificación a Dios, exaltar el nombre de Dios. Ay, hermano, pero es que eso es difícil, yo no puedo. Lean el libro de los Salmos. Y ahí, si no puede, ahí va a aprender a través del Espíritu Santo lo que significa glorificar a Dios. Porque muchas veces hay quienes no glorifican a Dios, no exaltan el nombre de Dios, pero son buenos para el chisme. La lengua únicamente va a ser controlada a través del Espíritu de Dios. Santiago nos muestra aquí en el capítulo 3 qué grande fuego enciende, porque es buena para calumniar. Es buena, pero que solamente será vencida a través del Espíritu de Dios, a través de la oración, a través de la circuncisión. La semana pasada les predicaba de las dos cosas, dos características, las dos funciones indispensables: la oración de Moisés y el trabajar, el ir al combate. Cuando Josué se enfrenta a los amalecitas, porque hay dos condiciones. No solamente es orar, por eso es lo que decía, muchas veces creemos que únicamente con orar y quedarnos sentados. Voy a escuchar un mensaje de la iglesia de Mojave, donde hacían énfasis en cuanto a lo que estamos hablando un poco acerca de la boca. Se hacía énfasis de que muchas veces la gente se pone a orar: Padre, concédeme un trabajo. Padre, yo soy tu hijo. Tú sabes que yo te amo. Concédeme un trabajo. Pero no sale a buscar. Cree de que Dios lo tiene que hacer todo. Y esa es la confusión que Satanás nos ha envuelto a muchos creyentes, de creer de que Dios es responsable. Si Dios te prometió, Dios va a cumplir. No te va a faltar nada. No tienes que hacer nada. Únicamente acepta a Cristo y siéntate y espera. Pero no es así. La semana pasada mientras Moisés oraba, Josué peleaba. Para que nuestra lengua sea sujetada, debemos de orar, pero debemos de accionar. Dos cosas. Es un complemento.
Así como Santiago dice, la fe con las obras van en paralelismo. Pero el evangelio cómodo de algunos cristianos les ha hecho saber y los ha venido engañando de que únicamente necesita creer en Cristo para que todo sea de maravilla. No, hermanos. Ese le llamo yo un evangelio barato. Ese es un evangelio barato. Y el que se lo dio es más pobre que Satanás. Porque la palabra de Dios no dice eso. Nosotros tenemos que hacer una parte. Dios no necesita nuestra ayuda, pero Dios quiere ver en nosotros la iniciativa. Señor, sujeta mi lengua, sujeta mi lengua. Y que a la hora de que Satanás viene y pone en mi mente, mira, ya viste fulano que dice esto o que piensa esto, y yo voy a abrir mi boca, en ese momentito, en el nombre de Jesús, Señor, reprende a Satanás con todas estas artimañas. Padre, reprende a Satanás. Y estar ahí. Pero si solamente va a creer y se va a sentar, no, hermano. Eso no es lo que Dios quiere. El pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, pero le costó. Tuvo que sacrificarse. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos meditar en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios misma nos dice, en Mateo capítulo 12, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, entre más meditemos en la palabra, entre más leamos la palabra, menos vamos a sacar la basura que hay en nuestro corazón. Tenemos que cambiar. Si queremos conquistar, tenemos que cambiar. Yo me recuerdo cuando era joven, allá, muchos años. Siempre nos poníamos en una esquina, un grupito de muchachos que vivíamos en la colonia. No éramos malévolos, ahí medio atarantados ahí, ¿verdad? Pero había uno de que era tremendo, hermanos. Era tremendo. Allá le dicen plebe. Era un plebe de los mayores. Un día vio una muchacha que pasó, que iba para el colegio, y la vio, se impactó y empezó a cortejarla, empezó a seguirla. A los días ya venía la muchacha con él, ¿verdad? Y él, cuando nos veía ahí, no nos hablaba ni nos volteaba a ver, porque había cambiado su manera de hablar, especialmente su manera de caminar, su manera de comportarse, su manera de vestir. Ya cuando la iba a dejar a la colonia más arriba y él regresaba, entonces ya él regresaba y empezaba el relajo. Pero cuando él estaba en vísperas de conquistar a esta muchacha, él tuvo que cambiar radicalmente. Y así, nosotros, amados hermanos, para nosotros obtener lo que queremos en Dios, nosotros debemos de pelear y conquistar. No podemos quedarnos sentados a esperar que Dios envíe a alguien para concedérnoslo todo. No, hermanos. Todo tiene un precio. Recuerde, la victoria sobre la carne, sobre el mundo, sobre Satanás, no va a ser un regalo. Usted y yo debemos de conquistar mediante la presencia del Espíritu de Dios. La cuarta cosa, con esto termino. Los ojos
necesitamos circuncidar los ojos. La Biblia dice en Mateo 5:28, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Job dice, hice pacto con mis ojos de cómo yo debiera de mirar a una doncella. En otras palabras, Job nos está diciendo, yo hice pacto con mis ojos para que no vean lo que no tienen que mirar, para desear, para no codiciar. Pactemos nosotros con nuestros ojos, que no vean lo que no tienen que mirar. Eva miró lo que no tenía que ver. David miró lo que no tenía que ver. Lot miró lo que no tenía que ver, pero lo vio. Lot miró una llanura frondosa, hermosa, y dijo, por aquí me voy, tío. Y dejó al tío para que se fuera por el otro lado. ¿Y qué es lo que pasó? Llegó a Sodoma y Gomorra, se metió entre las patas de los caballos con problemas. David vio una mujer que se estaba bañando y terminó en adulterio. Eva vio el fruto que no tenía que mirar para codiciarlo, para desearlo después. Romanos 2:28 dice que la circuncisión es la de corazón y no la de letra, es lo que Dios quiere. Circuncidemos el prepucio de nuestro corazón, circuncidemos nuestros ojos, circuncidemos nuestros oídos, circuncidemos esto que mucho daño ha hecho y sigue haciendo la boca. Amados hermanos, si a través del mensaje del Espíritu Santo ha traído a la memoria algunas áreas que debe de cortar, córtelas. Circuncídese espiritualmente. Reavive el don de Dios en usted. Cumpla su ministerio. Haga la voluntad de Dios. Santifíquese día tras día. Pero no espere de que Dios venga y haga todo por usted. No. ¿Por qué? Porque antes de la conquista debe de haber circuncisión. Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Padre Celestial, gracias. Tu palabra ha sido enviada. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el administrador del consejo de la palabra hoy esta tarde. Permite, oh Dios, que aquellos que van a escuchar o lo escucharon sean administradores de su vida. Y que, Padre, podamos darnos cuenta las áreas en las que hemos, Señor, descuidado nuestra vida espiritual. Que la retomemos, Padre, que peleemos para poder conquistar, Señor, porque a eso nos has llamado, a ser conquistadores. Padre mío, gracias, Señor, por esta tarde. Bendice a cada uno de los matrimonios, bendice a los que están enfermos, Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo se glorifique en cada uno de ellos y sean sanados. Señor, bendice a nuestros hermanos, bendice a tus siervos allá en California, Señor amado, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.